Soy Susan Gabriela Flores, este es mi segundo podcast y lleva por título Mujeres en la Historia, y este ganó por mayor cantidad de votos en mi perfil, y yo creo que aparte de muy necesario, es algo que dignifica porque te empiezas a sentir pequeñita frente a tantas historias, frente a esas gestas que otras mujeres en tiempos donde no estaba como que muy permitido hablar como una, o simplemente el ejercicio de pensar no estaba bien visto, y volcarte en una tarea donde una como que devela cosas, información, datos con lo que casi no estuvo familiarizada. Esto porque generalmente una como mujer se ve más influenciada por las ideas y aportes de figuras masculinas en la cultura y el canon completo, ya sea de filosofía o de historia o de literatura o casi de cualquier otra disciplina que generalmente no ubica muy bien, que digamos, a las pocas mujeres que en verdad sí tuvieron algo que decir o aportar. Y ojo que esto lo digo como antirrevisionista, porque algo sí hay que aceptar, y ese algo es que el revisionismo a veces hace parecer que todos esos inestimables aportes de muchas mujeres están siendo forzados en metanarrativas en la historia. Y bueno, ahí empiezan esos exabruptos, ni hablar cuando se pretende cancelar a Platón o Aristóteles por sus posiciones frente a la mujer, porque dijeron tal cosa sobre ellas o encontraron alguna frase por ahí. Y bueno, peor es como negar el grueso de su aporte, de la estructura blindada que le dieron a todo el pensamiento o la tradición racional. Entonces es ahí, fíjense, es ahí donde todo parece convertirse en quema de brujas, negacionismo y bueno, barbaridades epistemológicas. Y si bien es obvio que al menos en la filosofía no hubo mujeres que aportaran decenas de obras, detalles como la de Platón o Aristóteles, pero hubo muchas que se sabe que escribieron muchísimo y que no sobrevivieron sus obras por circunstancias muy penosas. Y bueno, cuando no fueron textos quemados en la biblioteca de Alejandría, fue por esto mismo, ¿no? La falta de valor que se le dio a través del tiempo a lo escrito por una mujer. Entonces, lo primero aquí, antes de haberme puesto a investigar, incluso a escribir ensayos sobre estas decenas de mujeres, fue preguntarme, en realidad sí hubo mujeres en la historia con epísteme, es decir, mujeres que hayan generado conocimiento. Y bueno, sin duda la respuesta es que sí, hay mucho, realmente. Lo otro es que vale la pena este tipo de conocimiento y, claro que sí. Entonces, esa es la primera cosa con la que hay que hacer contraste, que no son datos nada más, es una parte importante, una parte muy importante en lo que fue la construcción de nuestra sociedad. La segunda pregunta que me hice, ¿hay mujeres que equivalgan a los grandes hombres que aportaron al patrimonio de esta humanidad? Un Aristóteles, un Da Vinci o un Newton, pero versión mujer. Y en ese caso la respuesta es contractual, quizá no, pero indirectamente sí las hubo. Y en este podcast voy a decir el por qué. Entonces voy a desarrollar hablándoles de algunas mujeres que, según mi juicio y mi revisión y mi manera de comprender la historia,
que debo ser sincera, yo es muy limitada como casi todo lo que hago. Y bueno, la lista está compuesta por 60 mujeres, todas realmente con historias apasionantes y obras increíbles y aportes ni se diga. Ya lo verán, así que pónganse cómodos. Para comenzar hablando de la primera en esta lista, nos vamos a remontar a la Grecia clásica, como es natural. La primera es Teano. Teano fue algo así como la primera mujer que se dedicó completa y enteramente a la investigación y a la filosofía. Fue discípula y luego esposa de Pitágoras. Aunque su secta de los números tenía ese carácter místico y muchas veces se les toma como religiosos, sabemos que empleaban ejercicios hasta lo que en ese entonces estaba desarrollada, la astronomía, la geometría y las matemáticas. Fue también la primera mujer que se encargó de una escuela filosófica, según Porfirio, que la documenta. Habla de las famosas cartas de reconocimiento que van de esto, ¿no? Tanto él como Diógenes de Laercio la consideraban a ella como la primera matemática pura. Y bueno, como esposa de Pitágoras, ella tuvo 5 hijos con él, que son Telauges, Enesarco, y bueno, 3 hijas, Damo, Maya y Arinote. Bueno, todos sus hijos, junto con ella, dirigieron la escuela que fundó su padre. La que se sabe que fue la más prolífica de todas fue Maya, y bueno, con ella prosigo. Bien, Maya, como decía anteriormente, ella fue hija de los filósofos y matemáticos, en este caso de Pitágoras y de Teano. Diógenes de Laercio la refiere como la máxima promotora de la escuela pitagórica, y hay una cita, en este momento no recuerdo muy bien, no sé si es de Luciano o de Seleco, que hablan de Maya como una mujer muy bella y muy famosa en Crotona. Tan destacada era Maya que estuvo de novia hasta incluso de casarse con el deportista más heroico de esa antigua Grecia, como lo fue Milón de Crotona. No sé si han leído ese ensayo que yo escribí sobre Maradona y la epicidad dentro del deporte. Ahí hablé de Milón de Crotona, que él nunca fue vencido en ese deporte de lucha que practicaba, en el que participó en todas las olimpiadas, por cierto, donde nunca lo vencieron. O sea, imagínense, una filósofa y un deportista, ambas celebridades de la época, ¿no? O sea, Maya incluso ayudó en el desarrollo del teorema de los triángulos rectángulos y en hallar la hipotenusa. El profesor Emilio Lledó tiene un ensayo donde se pregunta si acaso pudo sobrevivir Pitágoras y los aportes de la escuela pitagórica sin las gestiones que hizo su hija Maya. Bien, continúo con esta lista que elaboré, y ojo que lo hice en orden cronológico. Primero estaba Teano, luego Maya, y bueno, entran a finales del siglo IV a.C. A ella le sigue Aspasia de Mileto. Continuamos con ella. Aspasia de Mileto es la tercera en la lista, es porque hizo demasiadas cosas y en influencia representa mucho. Si uno lee las investigaciones sobre Aspasia, que hizo por cierto otra mujer, Philippa Fox. Para quien no conozca a Philippa Fox, ella es filósofa británica,
Ella se hizo muy popular en la academia a principios de la década de los 50 porque fue una de las fundadoras de la ética de las virtudes contemporáneas. Eso puso el debate muy emocionante y volvió a poner la ética normativa tipo con la lupa en el momento. O sea, ya casi nadie hablaba de ella. Se le tenía a la ética normativa algo así como en lógica suelen tener la lógica antigua o la silogística. Y entonces volvió a poner muy emocionante ese debate académico entre ética normativa y utilitarismo y deontología, lo que, o sea, era ya muy, muy emocionante. Le dio estatus de nuevo y esa frescura, pues. Filipa ella escribió Las virtudes y los vicios, teorías sobre la ética y un ensayo muy especial donde le da ese tratamiento a Aspasia. Ese ensayo se llamó Las 5 mujeres de la antigüedad. Son textos que uno lee y uno se pregunta, wow, ¿cómo es que no me enseñaron esto? ¿Por qué no me enseñaron esto en la carrera de filosofía? Y así, ¿no? O sea, todo mal por esa parte. Y claro que por supuesto debe haber un rescate. O sea, cuán poco sabemos de esta mujer, ¿no? Y cómo la historiografía suele repetir biografías de canon sobre ella a partir que si de textos de los mismos historiadores de siempre, que si de Jenofonte, que si de Diógenes de Laercio, que si Estrambón, que si Plutarco, que si Tito Livio, cuando hay más documentos de la época donde se le mencionan a ella. Platón, hasta donde yo recuerde, la menciona en 3 diálogos. Me parece que en el Gorgias, en el Protágoras y en el Fedón. Volviendo a Filipa, en su ensayo 5 mujeres de la antigüedad, el tratamiento que le da a Aspasia tampoco es que sea muy rígido, no se casa con fuentes porque se sabe que había muchos detractores que en ese momento usaban el nombre de Aspasia para ridiculizar a Pericles. Y o sea, era muy natural que para difamar o satirizar generalmente se recurre a este tipo de hombres de paja sobre cualquier situación, hasta de hoy. Entonces, Filipa lo que veo que hace es un estudio comparativo entre tantas fuentes. Hace su propio uso del sentido común, un ejercicio realmente interesante, o sea, innovedoso. A ver, voy a tratar de hacerlo a mi manera, ¿vale? Primero, vamos a preguntarnos cómo es que Aspasia de Mileto, quien era una excelente oradora, maestra de retórica, atleta erística, y hago paréntesis para explicar que en la antigua Atenas, antes de lo que pasó a conocerse como Agón en los Juegos Panaleicos, que era una forma de llamar tipo a la batalla de argumentos o no sé, líricos, que sería algo así como ver hoy contrapunteos de géneros folclóricos o freestyle, pero versión griega y claro, con la mayor seriedad posible. Lo que era el ágora, justo al momento del derecho a la palabra, en la toma de decisiones de la Asamblea de la Democracia, eran los lugares así donde más se empleaba esta competición por ganar en los debates, hacer fuertes los discursos y preparar los argumentos también. Entonces, eso ya sin liricismo y solo con el deporte del diálogo, se vivía con muchísima intensidad por el creciente negocio que los sofistas empleaban en ese momento. Entonces, Aspasia también fue logógrafa, que era como se le llamaba a los cronistas, relatores édicos, historiadores antes de Heródoto, y
y estadista, porque se dice que también lo fue. Y bueno, pensemos cómo Aspasia pudo ser todo esto siendo una simple mujer. Hay al menos 4 trabajos que ocupan mucha atención en toda esa influencia que Aspasia ejerció sobre Pericles. Y por algo el siglo de oro de la Grecia dorada lleva el nombre de Pericles y no de otros grandes hombres de la época como Sócrates o Sófocles. Así será el vacío que tiene nuestra cultura para no ver todo esto como una influencia real, o para asumir siempre que, porque nosotras las mujeres desde nuestros espacios de desplazadas en cargos como instituciones reales estuvimos subsumidas o que no tuvimos influencia notable. Y es una cosa donde ningún historiador habla sobre ello o se pone a divagar desde el propio sentido común por miedo a especular, pero ese miedo a especular los hace pecar de cobardes. Entonces, ¿hasta qué punto Pericles no fue manejo o influencia de su esposa Aspasia? Hay otra cita que es de Esquine, Crático. Esquine dice que así como tipo confesión, que Aspasia fue una figura clave en lo que continuó siendo Grecia tras la muerte de Pericles, esta vez influyendo en el éxito rotundo de su sucesor Lisicles. La fuente de la cita es de Plutarco. Eso, y cuando tuvo la continuación, a pesar que el hijo que tuvo con Pericles, el llamado Pericles el Joven, cuando ya era un general de la escuela militar ateniense, y bueno, lo mataron en la batalla de Arginusas. Y si entonces Aspasia logró todo eso, ¿cómo es que la conocemos tan poco? Es evidente que ella movió tantas piezas. Entonces, cabe preguntarse cuál fue la influencia real de esta enigmática mujer involucrada en el timón del barco más grande que hemos tenido como civilización. Ya va. ¿Cómo va a ser posible, Dios mío? Creo que olvidé a Safo de Lesbos. Digo que olvidé porque dije que iba a hacerlo en orden cronológico, pero bueno, tampoco es que hablar de Safo como en la primera iba a ser lo adecuado, pues. Primero por su datación, o sea, se sabe muy poco de ella, y la cultura griega pregonaba era porque estaba en la famosa lista de los 9 poetas líricos. Entonces se creó todo un culto de personalidad sobre ella, y claro, eso es bien, pues habla genialmente de precedentes de una adoración al matriarcado helénico en torno a lo mitológico. Entonces creo que no fue un error, y que lo correcto era ubicar a Teano como la primera en mi lista. Ya que estamos con Safo, ya que estamos hablando de Safo, lo de la palabra lesbiana, ¿sabían ustedes que remota a la etimología de la ubicación geográfica donde hizo vida Safo, que vivió en la isla de Lesbos? Se sabe que vivió entre el 650 o muy probablemente en el 610 o al 580 a.C. O sea, casi 150 años antes que Teano. Bueno, de Safo se sabe que murió lanzándose al mar cuando, a pesar de ser un ícono del amor entre mujeres, no vio correspondido su amor por un joven bello y muy hermoso llamado Faón, y bueno, se lanzó al mar desde la roca de Leucade. Hubo un ensayo que escribí por ahí en el año 2021 muy bonito sobre Safo, sobre las desventuradas del amor no correspondido y la fatalidad del enamoramiento. Muy bonito e intenso ese pequeño texto. Está en Academia Edu por si quieren revisarlo. En la literatura, Safo es muy reseñada
Por ejemplo, Platón la denomina la décima musa y Ovidio la ubica como una de sus heroínas. Por cierto, es la única heroína de los textos de Ovidio a la que se ha podido demostrar su existencia. Y hay una pintura muy hermosa también de Charles Mengy retratando a Safo. Y bueno, esa pintura también la he difundido y reseñado antes. En la época clásica goza de prestigio con Cátulo, Horacio y Cicerón. En el siglo de oro español, Góngora la menciona una y otra vez en la fábula de Polifemo y Galatea. En el romanticismo vuelve a cobrar fuerzas con las mujeres que reivindican lo femenino como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rogelia León y María Rosa Galvez. En el siglo XX tenemos a Virginia Woolf, Ezra Pound, y ahorita no se me viene a la mente quién más le dedicó textos largos, pero entre las que he mencionado, la figura de Safo es la más popular, sobre todo en literatura, como dije anteriormente. Sus poemas, bueno, divinos. Tiene incluso un género poético que lleva su nombre, versos sáficos y toda una clasificación de estrofas sobre poesía lírica. Con Safo ocurre algo muy increíble porque, no se sabe nada de ella como tal. Muy poco documentada toda su existencia, solo quedaron sus poemas. Entonces la gente especuló mucho sobre cómo pudo ser, de acuerdo con las manifestaciones de las emociones que su poesía le hacía sentir. Entonces su obra estaba toda en la biblioteca de Alejandría, en 9 libros que eran copiados, traducidos y usados para la enseñanza, hasta que el Papa Gregorio VII en 1073 ordenó quemar todos los manuscritos por considerarlos inmorales. Y bueno, es así como el cristianismo lo hizo una vez más. Y sin embargo, sí se conservaron algunos que pudieron salvarse, y que, bueno, gracias a comentarios de poetas y escritores, historiadores anteriores, se sabe si se llegó a comentar mucho más de la poesía de ella, que se quemó. Y hasta ahora tenemos a Teano, a Maya, a Aspasia y ahora Safo. Siguiendo en orden cronológico, como había dicho, vendría Diotima, la mujer que, según Platón en el banquete, en las palabras de Sócrates, le enseñó la famosa doctrina del amor virtuoso o del amor al bien, a lo bueno. Luego vendría Antipa, la simpática Antipa, la esposa de Sócrates, que, Dios santo, no puedo evitar reírme un poco con las anécdotas que se cuentan sobre ella, pues. Luego Hiparquía, la filósofa cínica, y para cerrar con la época clásica, con Hipatia de Alejandría. Bien, sobre Diotima, el gran problema de ella es que solo tiene una sola referencia, y es esa, pues, la del diálogo en el banquete, o el amor, de Platón. En el discurso de Sócrates, en el banquete, él mismo dice que todo lo que sabe del amor lo aprendió de ella, que ella se lo enseñó todo, ella todo se lo enseñó. Entonces, lo que hay que pensar aquí es que en realidad la genealogía del amor que aprendimos de la tradición racional, el esforzarse, el decoro, el amor por lo que es correcto, por perfeccionarse en el trato con el otro,
el arte de amar como tal, el darse al otro en potencia es en realidad una clase magistral de una mujer a un hombre. Y qué bello, de verdad, qué bello. Y a ver, tengo palabras del propio Platón sobre Diotima y el amor que ella vino a presentar. Y dice Platón, aquí sí les leo, un poco, así que presten atención. Eros, según Diotima, hace todo lo posible que los seres humanos aspiren a la belleza y a la bondad, y que busquen la verdad. Los que más interés ponen en la búsqueda de la belleza y de la bondad son para Diotima los artistas, los filósofos y los políticos. Sobre los filósofos dice que no son ignorantes ni sabios, sino algo intermedio. Al igual que Eros, el elemento a partir del cual Eros actúa es, por consiguiente, el amor, que es para Diotima el camino para alcanzar la inmortalidad. Esto hace referencia tanto al cuerpo como al alma. Se realiza por medio de la producción, del arte y de la ciencia. Mientras los individuos vayan teniendo descendencia, una parte de ellos quedará en el mundo, aunque estén muertos. Los artistas, los políticos y científicos se perpetúan en sus obras a través del poder de Eros. Y bueno, señores, yo lo veo como un 10 de 10. Y siguiendo en la lista de mujeres en la historia, como dije, Antipa. Bueno, aquí ya estamos hablando ya no de una científica, filósofa, estadista o poetisa, no. Solo una mujer normal, sin aparentes talentos que le hicieran destacarse. Una mujer famosa por su personalidad. Y Antipa, al igual que Safo, quizás la más famosa de todas, la esposa de Sócrates, famosísima por su ferocidad, aspecto positivo, creo yo, una leona. La refieren Platón en el Fedón, Genofonte en Memorables y en el Simposio. Aquí se sabe que es de primera mano la descripción de su personalidad tan feroz. También la menciona Diógenes de Laercio en Vidas, Opiniones, Sentencias de los filósofos más ilustres. Aquí de hecho es donde encontramos la famosa anécdota pop sobre Antipa, ya saben, esa donde ella molesta, le arroja agua con orina que estaba en la olla sucia a Sócrates. Y bueno, donde Sócrates replica la famosa frase: luego naturalmente los truenos terminan en la lluvia. Marco Aurelio hace lo mismo en el libro de las Meditaciones, que Antipa es un icono quizás por percepción generalizada que se tenía de que la mujer debía ser una criatura dócil, sumisa, sin personalidad. Entonces Antipa con personalidad vuelve a ser mencionada y referida tanto por Erasmo de Róterdam en su famoso diálogo de Cunningham. Miren, la historia de Antipa es bellísima. O sea, me refiero que calar en la historia por cómo eres una particularidad de ella. Y bueno, si algo he demostrado es que las mujeres griegas que se hicieron notar en la antigüedad fueron muchas, y a pesar de sus ecos débiles y poco referenciados a lo largo de la historia, hay circunstancias más que suficientes que fueron documentadas por historiadores de su propia época. No sabremos cuánto se habrá perdido por lo que he venido repitiendo mucho de las malignas quemas que sufrió la quema de Alejandría a lo largo del tiempo, y en otros casos, bueno, la prohibición de textos.
Y siguiente, para mi siguiente y penúltima de la lista del periodo clásico, Hipparquía.